La unificación de Alemania en 1871 fue uno de los acontecimientos más significativos de la historia europea, transformando el equilibrio de poder en el continente. Antes de la unificación, los territorios alemanes estaban fragmentados en numerosos estados independientes, con Prusia y Austria como los más dominantes. El proceso de unificación fue impulsado principalmente por Otto von Bismarck, el canciller prusiano, cuya filosofía política de Realpolitik, un enfoque pragmático y basado en el poder, desempeñó un papel crucial en la consecución de este objetivo. A través de una serie de guerras estratégicas, maniobras diplomáticas y el fomento del nacionalismo, Bismarck logró unir Alemania bajo liderazgo prusiano, culminando con la proclamación del Imperio Alemán en 1871. Este ensayo explora el uso de la Realpolitik por parte de Bismarck y los eventos clave que llevaron al nacimiento de una Alemania unificada. La situación de Alemania. Antes de la unificación. Antes de la unificación, Alemania era un mosaico de más de 300 estados dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, que existió durante siglos hasta su disolución en 1806 debido a las guerras napoleónicas. En su lugar, el Congreso de Viena, 1815, estableció la Confederación Alemana, Deutscher Bund, una asociación de 39 estados independientes dominados por Austria y Prusia. A pesar de compartir un idioma y una cultura comunes, estos estados carecían de unidad política. La rivalidad entre Austria y Prusia impedía cualquier progreso significativo hacia la unificación. Sin embargo, la cooperación económica comenzó a tomar forma a través del Zollverein, Unión Aduanera Alemana, establecida en 1834 bajo el liderazgo prusiano. El Zollverein facilitó la integración económica y fortaleció la influencia de Prusia, sentando las bases para una futura unificación. Mientras tanto, los sentimientos nacionalistas crecían en los estados alemanes, impulsados por el romanticismo y los movimientos revolucionarios de 1848. Sin embargo, las revoluciones de 1848 fracasaron en lograr la unidad nacional, reforzando la idea de que solo un liderazgo fuerte podría unificar Alemania. Otto von Bismarck y la Realpolitik. Otto von Bismarck, quien se convirtió en ministro presidente de Prusia en 1862, fue el principal arquitecto de la unificación alemana. Un conservador acérrimo, Bismarck se oponía al liberalismo y la democracia, pero reconocía la importancia del nacionalismo como una fuerza unificadora. Su filosofía política, Realpolitik, enfatizaba la toma de decisiones pragmáticas y orientadas a resultados, en lugar de compromisos ideológicos. Declaró famosamente: "Las grandes cuestiones de la época no se decidirán con discursos y votaciones de mayoría, sino con hierro y sangre". Esta afirmación reflejaba su creencia de que la fuerza militar y la diplomacia estratégica eran necesarias para lograr la unificación alemana. El enfoque de Bismarck consistía en tres elementos clave. 1. Fortalecer el ejército prusiano. Desafió al Parlamento prusiano para financiar reformas militares, asegurando que Prusia tuviera un ejército bien equipado y disciplinado. 2. Aislar diplomáticamente a Austria. Maniobró para reducir la influencia austriaca en Alemania, posicionando a Prusia como el líder de los asuntos alemanes. 3. Utilizar la guerra estratégicamente. Participó en guerras calculadas para lograr la unificación paso a paso, asegurándose de que cada conflicto fortaleciera la posición de Prusia. Las guerras de unificación. La Realpolitik de Bismarck condujo a tres guerras principales que finalmente resultaron en la unificación de Alemania. 1. La guerra contra Dinamarca, 1864. El primer paso hacia la unificación fue el conflicto con Dinamarca sobre los ducados de Schleswig y Holstein. Estos territorios tenían una población mixta de alemanes y daneses, y su estatus era motivo de disputa. Cuando Dinamarca intentó integrar completamente Schleswig en su reino, Bismarck formó una alianza con Austria para declarar la guerra a Dinamarca. La guerra duró solo unos meses y terminó con la derrota danesa. Prusia tomó el control de Schleswig, mientras que Austria administró Holstein. Aunque esta guerra parecía una simple disputa territorial, Bismarck tenía un plan más amplio: usar la situación para provocar un conflicto con Austria y establecer la supremacía de Prusia en Alemania. 2. La guerra austro-prusiana, 1866. Las tensiones entre Prusia y Austria aumentaron por la administración de Holstein. Bismarck, anticipando un conflicto, aseguró la neutralidad de Francia e Italia y buscó alianzas con estados alemanes más pequeños.
En 1866, Prusia declaró la guerra a Austria en lo que se conoció como la Guerra Austro-Prusiana o la Guerra de las 7 Semanas. El ejército prusiano, dirigido por el general Helmut von Moltke, derrotó rápidamente a Austria en la batalla de Königgrätz. La guerra terminó con el Tratado de Praga, que alteró significativamente el equilibrio de poder en Alemania. Austria fue excluida de los asuntos alemanes. La Confederación Alemana fue disuelta. Prusia anexó varios estados alemanes del norte y estableció la Confederación de Alemania del Norte bajo su liderazgo. Bismarck se aseguró de que Austria no fuera humillada ni debilitada en exceso, preservándola como un posible aliado para el futuro. 3. La Guerra Franco-Prusiana, 1870-1871. El paso final hacia la unificación fue la guerra con Francia. Bismarck entendió que un enemigo común podía unir a todos los alemanes bajo Prusia. La oportunidad surgió cuando España propuso al príncipe prusiano Leopoldo de Hohenzollern como su nuevo rey. Francia, bajo Napoleón III, se opuso a este nombramiento. Bismarck manipuló la situación editando el telegrama de Ems, un mensaje diplomático entre el rey Guillermo y el embajador francés, haciéndolo parecer como una ofensa prusiana a Francia. Este engaño provocó que Napoleón III se declarara la guerra. Prusia obtuvo rápidas victorias, culminando en la batalla de Sedan, donde Napoleón III fue capturado. La guerra terminó con el sitio de París y la rendición de Francia en enero de 1871. El Tratado de Frankfurt impuso duras condiciones a Francia, incluida la anexión de Alsacia-Lorena por Alemania, lo que avivó el resentimiento francés en las décadas siguientes. La proclamación del Imperio Alemán. Con la derrota de Francia, el proceso de unificación se completó. El 18 de enero de 1871, en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, el rey Guillermo V de Prusia fue proclamado emperador alemán, Kaiser. Este evento simbolizó el triunfo de la visión prusiana de la unificación, reuniendo a 25 estados alemanes bajo el nuevo imperio alemán, Deutsches Reich, con Prusia como el estado dominante y Bismarck como su primer canciller. Consecuencias de la unificación. La unificación de Alemania tuvo profundas repercusiones en Europa y el mundo. 1. Cambio en el equilibrio de poder europeo. Alemania emergió como una potencia dominante junto a Gran Bretaña y Francia. 2. Resentimiento francés y futuros conflictos. La anexión de Alsacia-Lorena alimentó tensiones que llevaron a la Primera Guerra Mundial. 3. Crecimiento económico e industrial. Alemania se industrializó rápidamente, convirtiéndose en una potencia económica y militar. 4. Ascenso del nacionalismo alemán. La unificación fortaleció el sentimiento nacionalista, influyendo en la política alemana del siglo XX. Conclusión. La unificación de Alemania fue un logro extraordinario impulsado por la Realpolitik de Bismarck. A través de guerras estratégicas, maniobras diplomáticas y el nacionalismo, logró consolidar a Alemania bajo el liderazgo prusiano. Sin embargo, los métodos utilizados sembraron las semillas de futuros conflictos, demostrando el poder y los riesgos de la Realpolitik en la política internacional.